Bueno, buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando, o continuamos platicando sobre algunas de las providencias precautorias, y habíamos llegado, creo que ahí no se alcanza a ver muy bien esto, habíamos llegado a esta parte en la que estábamos tratando de establecer coincidencias y diferencias entre los casos en los que procede una anotación de demanda, un embargo o un secuestro. Y creo que ya había quedado el punto más o menos claro, igual si quedó alguna duda me lo dice, pero para resumir teníamos este cuadrito de acá. Entonces decíamos que si se trata de bienes inmuebles, podría proceder tanto una anotación de demanda como un embargo. No procede en ese caso un secuestro, porque el secuestro solo procede respecto de bienes muebles. En el otro extremo, hasta el lado derecho, si se trata de bienes muebles que no estén inscritos en algún registro público, entonces decíamos, en esos casos puede proceder un secuestro porque se trata de un bien mueble, también puede proceder un embargo, pero no procede una anotación de demanda porque no hay un registro en el cual inscribir. Y en la columna de medio, cuando se trata de bienes muebles que sí están inscritos en algún registro público, procede cualquiera de las tres. Procede una anotación de demanda porque sí tenemos dónde inscribir, procede un embargo porque el embargo procede sobre cualquier bien, y procede también un secuestro porque se trata de bienes muebles. Entonces, ¿cuál de esas utilizamos? Entonces habíamos dicho que tanto la anotación de la demanda como el secuestro son en principio cuando el objeto de discusión es precisamente el bien sobre el que va a recaer la medida, mientras que el embargo se pide cuando se trata de asegurar un interés patrimonial en general. No me interesa ese bien, me interesa que me paguen una cantidad de dinero, y lo que quisiera es eventualmente, si es dinero, pues que quede inmovilizado a disposición del juez, y si es cualquier otro bien, que eventualmente ese bien se remate para que me paguen aquello que me den. Entonces puede ser cualquier clase de bien. Si ven ustedes, entonces tenemos pues en cuanto a bienes muebles que sí están inscritos en algún registro público, ese punto de coincidencia en el que puede proceder tanto una anotación de demanda, un embargo o un secuestro. Importante es tener en cuenta que la regla general, y que es donde ustedes, por lo menos para efectos de la clase, deberían tratar de mantenerse, es que en un caso dado la medida idónea es una. Aun cuando vemos aquí que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de más de una medida con respecto a un bien, la medida idónea para un caso dado es una. Entonces tendrán ustedes que establecer cuál es el objeto de discusión, o cuál va a ser el objeto de discusión si se pide antes, para determinar si el objeto de discusión es precisamente el bien, como para pedir una anotación de demanda o un secuestro, o si el objeto de discusión es cualquier otra cosa y el bien solo me interesa para asegurar un interés patrimonial en general, como para pedir un embargo. Si se recuerdan, creo que más o menos lo último que platicamos la clase anterior fue que alguien preguntaba ¿qué pasa si yo pido un embargo sobre un bien mueble? Porque lo que me interesa es simplemente asegurar que me paguen. Poníamos el ejemplo de un vehículo. ¿Cómo me aseguro que ese vehículo no se va a destruir? Entonces les decía yo, pues en ese caso usted pide el embargo, con eso, esa es su medida precautoria idónea, y luego después puede pedir también el secuestro, como para retirarlo de la posesión del demandado y asegurarse de que ese bien no se vaya a destruir. La medida precautoria idónea para ese caso es una, y es el embargo, porque lo que me interesa es que me paguen dinero. Ya el tema de pedir el secuestro ya es como un extra, como un consejo, un tip,
un secreto que les dije yo de cómo hacer las cosas, pero si por ejemplo les tocara resolver esto en un examen, lo que tendrían que pedir para efectos de su examen sería un embargo. El único caso, que no se los pondré en el examen, pero el único caso en el que sí tienen ustedes dos medidas precautorias que serían idóneas, sería si el objeto de discusión es un bien mueble y ese bien mueble está inscrito en un registro público, porque en ese caso las medidas idóneas son tanto la anotación de demanda, porque lo tenemos inscrito en un registro público, como el secuestro, porque se trata de un bien mueble y en ambos casos el objeto de discusión es ese bien en particular. Ya puestos en un caso de la vida real, pues si tuviéramos esa situación habría que pedir las dos medidas, pero para efectos del curso, digamos, del aprendizaje y del eventual examen que les tocará a ustedes resolver, siempre tengan en cuenta que vamos a trabajar con casos en los que su medida precautoria idónea va a ser una y obviamente esa será la que tengan que solicitar. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces nos correspondería platicar algo sobre la intervención. La intervención, en principio, la trata el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código dice en su artículo 529, cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a efecto de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurar el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Entonces, un par de cosas interesantes aquí. Primero, en la práctica, casi el 100% de los casos en los cuales se pide la intervención son casos en los cuales tenemos involucrado un establecimiento comercial. El primer párrafo de este artículo 529 dice: cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola. Y luego el segundo párrafo todavía da un par de supuestos más. Como les digo, casi el 100% de los casos en la práctica se trata de establecimientos de naturaleza comercial. Y eso nos lleva a la aplicación de otra norma de la que ya vamos a conversar en el Código de Comercio. Pero en principio, remarcar eso de este primer párrafo. Luego, importante, el tercer párrafo de este artículo, que dice: el auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño. Lo del condueño lo dice por el segundo párrafo, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Pero dice aquí que en el auto o en la resolución en que se decreta la intervención se deben indicar cuáles van a ser esas facultades del interventor. Normalmente eso no se hace en la práctica. Normalmente el juez decreta la intervención y omite cumplir con este párrafo en el sentido de fijarle sus facultades al interventor. Yo, como solicitante de la medida, siempre tengo que pedir que le fijen sus facultades al interventor. Si el juez no lo incluye en su resolución o si lo incluye, en realidad no afecta mucho el tema, pero sí podría afectar si yo no lo pido. ¿Por qué? Si el juez omite, vamos a ver, si yo sí lo pedí, en mi solicitud sí incluí que se le fijaran sus facultades al interventor y simplemente el juez omitió incluirlo en su resolución, entonces el efecto, si la otra parte impugnara esa resolución, sería simplemente que se tenga que completar fijándole sus facultades al interventor. Es decir, el otorgamiento de la intervención sí era procedente porque yo lo pedí bien. Entonces lo único que tendría que hacer el juez es completar su resolución fijándole sus facultades al interventor. Ahora, si yo no lo pido, el problema es más grave, porque entonces yo lo pedí mal.
Y si yo lo pedí mal, lo que tuvo que haber pasado es que el juez me denegara esa solicitud de intervención. Entonces, si la otra parte impugna, ya no se trataría solo de que el juez complete su resolución fijándole sus facultades al interventor, sino que tendría que revocar la medida. Y entonces ya estoy en un problema. Entonces, siempre parte de mi petición, cuando solicito una intervención, debe ser en el sentido de que se le fijen sus facultades al interventor. Les decía que la casi totalidad de los casos son con respecto a establecimientos de naturaleza comercial. Y eso nos lleva al artículo 661 del Código de Comercio. La norma dice que la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre éste en su conjunto, o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor. Eso tiene varias implicaciones. En principio, una sociedad mercantil siempre va a ser dueña de por lo menos una empresa mercantil. Entonces, siempre que mi demandado es una sociedad, va a ser aplicable este artículo. Y entonces la norma dice, la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil, una sociedad, también es aplicable en el caso de que el demandado sea un comerciante individual, pero esos casos son menos frecuentes. Entonces la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil, una sociedad mercantil por ejemplo, solo podrá recaer sobre este en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos. Y eso quiere decir que la regla general, ya vamos a ver, tiene sus excepciones, pero la regla general es que en contra del titular de una empresa mercantil, especialmente en contra de una sociedad mercantil, no procede otro tipo de embargo. La regla general es, yo no puedo pedir el embargo de las cuentas de una sociedad mercantil, yo no puedo pedir el embargo de un inmueble de una sociedad mercantil, yo no puedo pedir el embargo de mercaderías de una sociedad mercantil. Esa es la regla general, insisto, tiene sus excepciones, pero esa es la regla general. Entonces, si yo demando a una sociedad mercantil, en principio siempre lo que debería pedir es la intervención de la empresa mercantil que sea propiedad de esa sociedad. ¿Qué manda? Sí, o sea, la intervención al final de cuentas es un embargo. Un embargo con una modalidad específica del embargo, digamos, un embargo con sus características específicas. Por eso es que en la práctica se utiliza indistintamente pedir que me otorguen la intervención de la empresa o que me otorguen el embargo con carácter de intervención de la empresa, son sinónimos, porque al final de cuentas la intervención es un embargo. Por eso dice aquí, la orden de embargo contra el titular de la empresa solo podrá recaer sobre este en su conjunto mediante el nombramiento de un interventor. La intervención es un embargo con algunas modalidades específicas atendiendo a el bien sobre el que recae esta intervención, que es una empresa. A ver. Ajá. Ya vamos a llegar a eso. Me interesa primero que salgamos de otro par de temitas. Entonces, hasta aquí me van siguiendo. Ahí se perdió. Regla general, si el demandado o futuro demandado es dueño de una empresa mercantil, yo no puedo pedir otro embargo que no sea la intervención de la empresa mercantil. Cuestión siguiente, importantísima. La intervención, cuando hablamos de un establecimiento mercantil, la intervención procede sobre la empresa, no sobre la sociedad, que ese es un error bastante frecuente en la práctica. La sociedad mercantil es una persona jurídica, la empresa mercantil es una cosa, es un bien. Entonces, el embargo en general recae sobre bienes. La intervención, que es una modalidad del embargo, tiene que recaer también sobre un bien. Entonces, si yo demando a una sociedad mercantil, yo no puedo pedir la intervención de la sociedad. Tengo que pedir la intervención de la empresa que sea propiedad de esa sociedad. Aun cuando el segundo párrafo del artículo 529 del Código Procesal Civil habla de los casos de sociedad, eso es para otro tema, que ya lo vamos a ver después.
Cuando yo demando o voy a demandar a una sociedad mercantil, pido la intervención de la empresa, nunca de la sociedad. Para estar totalmente claros, para efectos del examen, si me piden la intervención de la sociedad, está mal. Entonces, para que veamos, con un ejemplo bastante burdo, pero para que veamos por qué está mal, es como que si yo fuera un comerciante individual. Como comerciante individual soy dueño de una empresa mercantil. Si piden la intervención de esa empresa mercantil que es de mi propiedad, está bien, es una cosa y es de mi propiedad, perfectamente procede en ese caso la intervención. Pero no pueden pedir la intervención de Roberto Alonso, el dueño de la empresa. Lo mismo, se puede pedir la intervención de la sociedad que es dueña de la empresa, hay que pedir la intervención del bien. Entonces dice que esa orden de embargo solo podrá recaer sobre en su conjunto, la empresa, o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor. Eso nos lleva a otro tema importantísimo. Cuando yo pido una intervención, tengo que proponer un interventor. Lo mismo que pasa con el secuestro. Hay que proponer un depositario en el caso del secuestro. En el caso de la anotación de demanda, por ejemplo, no, porque simplemente se trata de anotarlo en un libro. Entonces, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. Y ahora sí ya vienen las excepciones a la regla. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces, si yo quisiera, en un caso en el que voy a demandar a una sociedad mercantil o a cualquier otro dueño de una empresa mercantil, quisiera un embargo distinto a la intervención, tendría que justificarle al juez que el caso que tenemos encuadra en alguna de esas excepciones a la regla que tiene el último párrafo, que no se perjudica la marcha normal de la empresa mercantil. La regla general es, si yo le embargo sus cuentas a una sociedad, obviamente se va a perjudicar la marcha normal de la empresa, porque ya no le va a poder pagar a sus acreedores, ya no va a poder pagar su renta, ya no le va a poder pagar a sus empleados, etc. Entonces, la regla general es, el embargo de las cuentas de una sociedad mercantil no es procedente. Y si me lo otorgaran, pues la otra parte tendría material ahí para discutir y pedir que se revoque esa resolución. Hay, por supuesto, excepciones a esa regla. Por ejemplo, usted demanda a creo que ya les platiqué en alguna oportunidad de ese caso, pero igual, usted demanda a una aseguradora. Una aseguradora está, o a un banco, están bajo la inspección de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos los puede intervenir, pero no para atender reclamaciones de particulares. Los puede intervenir cuando no cumplen con sus normas, el encaje y todo lo demás que tienen que cumplir ante la propia Superintendencia de Bancos. Entonces, para efectos de mantener la estabilidad de la aseguradora o del banco, no para efectos de pagarle sus deudas a particulares. Es para lo único que se puede intervenir las empresas o las empresas de este tipo. Entonces, en ese caso, yo no puedo pedir, si demando a un banco o demando a una aseguradora, no puedo pedir la intervención de la empresa mercantil. Entonces, en ese caso, tendría que explicarle al juez este tema, justificarlo con las normas correspondientes de la ley de bancos o de la ley de la actividad aseguradora, y entonces le diré al juez: señor juez, estoy demandando a esta sociedad es un banco o es una aseguradora, por lo tanto usted no puede decretar la intervención, y entonces le pido que decrete ahora sí el embargo sobre sus cuentas bancarias, pero lo limito. Entonces le digo: yo estoy reclamando 500,000 quetzales, decréteme el embargo, pero solo sobre 500,000 quetzales. Y normalmente así procedería el embargo. Otro supuesto más o menos claro en el que encuadraríamos en esta excepción a la regla del último párrafo sería si fuéramos a embargar un bien inmueble. Normalmente la empresa mercantil funcionará perfectamente aun cuando un bien inmueble que sea de su propiedad esté embargado.
a no ser que sea una empresa que se dedique a la actividad inmobiliaria y que sea de los bienes que tiene para la venta. Pero fuera de eso, pues a cualquier sociedad que ustedes demanden se dedique a lo que ustedes quieran, a la fabricación de escritorios. Si le embargan el inmueble donde tiene sus bodegas, no importa, igual podrá seguir funcionando, porque el embargo en ese caso no será más que una anotación en el registro de la propiedad. Pero igual hay que hacerle esa explicación al juez. Entonces lo que me interesa dejar claro aquí es la regla general, tratándose de un dueño de una empresa mercantil, es como embargo, solo puedo pedir la intervención. Y si quiero pedir algo distinto a la intervención, le tengo que justificar al juez por qué sí procede. ¿Estamos ahí? Pero la explicación de por qué sí procede es por qué no procede la intervención. Depende, porque en el caso del banco, por ejemplo, sería eso, no procede la intervención y entonces tengo que pedir algo más. Pero en el caso de la fábrica de escritorios a la cual le voy a embargar un bien inmueble que es de su propiedad, la intervención sí procedería. Pero ahí yo lo que le justifico al juez es que estamos en este supuesto del último párrafo que dice que no se perjudica la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces yo podría pedir la intervención y quedarme administrando la venta de los escritorios, pues el interventor quedarse administrando la venta de los escritorios hasta que se reúna la cantidad reclamada. Pero a lo mejor normalmente así será, es mucho más rápido si le embargo un bien inmueble. Pero le justificaré al juez que con eso no se va a entorpecer la marcha normal de la empresa mercantil. ¿Dudas hasta aquí, no? Bueno, entonces, vayámonos a la parte final del Código de Comercio. El Código de Comercio tiene unas disposiciones derogatorias y modificatorias. Y dentro de esas tiene un numeral 6 romano, que dice: el embargo o intervención de empresas y establecimientos mercantiles se sujetará a lo establecido en el artículo 661 de este código, por lo que en estos casos no tendrá aplicación el artículo 37 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. En esta parte, por donde está el artículo 37 del código, este trata sobre los depósitos y situaciones similares. Entonces, dice auxiliares del juez, primero algunos personales administrativos, los notarios, y luego empieza a tratar sobre los depositarios. Trata sobre el depositario, la responsabilidad del depositario, los derechos del propietario, y llegamos al 37 que trata sobre los interventores. Entonces retomemos, antes de ver esto del 37, retomemos el artículo 529. El artículo 529 tiene distintos supuestos de procedencia para la intervención. Primer párrafo: si las medidas de garantía recaen sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola. Solo ahí tenemos 3. Luego el segundo párrafo habla de los casos de condominio o sociedad, tenemos 2 más. Y por ahí todavía tenemos algunas otras. En la ley de bancos, por ejemplo, se permite que se pida la intervención de un bien inmueble, cuando el demandante sea un banco. Entonces, hay distintos supuestos en los cuales procede la intervención. Lo que estamos viendo del artículo 661 es solo para el primero de todos estos supuestos, cuando se trata de establecimientos o propiedades de naturaleza comercial. Ya dijimos que ese nos va a abarcar casi la totalidad de los casos que veamos en la práctica, pero hay algunos otros. Entonces, si estamos en presencia de un establecimiento de naturaleza comercial, solo en ese caso aplicaremos el artículo 661 del Código. Y también solo en ese caso aplicaremos ese artículo 6 de las disposiciones derogatorias y modificatorias, en el sentido de que no podemos aplicar el 37. En los otros casos, cuando sean establecimientos de naturaleza industrial, agrícola o casos de condominio o sociedad, sí podemos aplicar el 37. Y el 37 dice que el depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas tendrá el carácter de interventor. De todo esto, aunque sigue figurando ahí la palabra comerciales, excluiríamos los temas comerciales por lo que ya platicamos,
Entonces dice que tendrá el carácter de interventor y no podrá interrumpir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, depositará el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar o remover al personal con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo parcial o totalmente bajo la sola fiscalización del interventor. Entonces, ahora sí, respondiendo a lo que me preguntaba aquí su compañero hace un rato, decíamos, el artículo 529, en su penúltimo párrafo, dice que el auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor. ¿Cuáles son esas facultades? Depende. Si es un establecimiento de naturaleza comercial, será lo que dice el resto de este párrafo. Se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación, más el artículo 661 del Código de Comercio. Si es cualquier otro tipo de cuestión que no sea un establecimiento comercial, entonces aplicará también este penúltimo párrafo del 529, más el artículo 37 del Código Procesal Civil. ¿Dudas hasta aquí? Finalmente, tratándose de empresas mercantiles, hay otra cuestión importante en cuanto a la intervención. El artículo 338 del Código de Comercio, que trata sobre el registro mercantil, dice: aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes. Y dice, tercero, la creación, adquisición, enajenación, esos tres no nos interesan, pero luego dice, o gravamen de la empresa o establecimientos mercantiles. La intervención es un gravamen sobre la empresa mercantil y por lo tanto hay que inscribirla en el registro mercantil. Si no, después se dan aquellos problemas de alguien que pidió la intervención de una empresa mercantil, esa intervención se hizo efectiva, no la inscribieron o no la anotaron en el registro mercantil, luego viene alguien más, pide la intervención sobre la misma empresa, pero esta sí la nota, y entonces ¿qué prevalece? Obviamente prevalece la que se haya inscrito en el registro mercantil. Entonces, si no pedimos que se libre ese despacho para anotar esta intervención en el registro mercantil, eventualmente podemos estar en un problema. ¿Dudas sobre la intervención? Perdón, y todavía faltaba lo del segundo párrafo del 529. El segundo párrafo del 529 decíamos que establece algún otro par de supuestos en los cuales procede la intervención. Dice, podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. Los casos de condominio, pues no hay mucho donde perderse, cuando más de una persona son propietarias de un mismo bien, son condominios, y en todos esos casos procedería o podría pedirse la intervención. No está precisamente hablando aquí de los condominios en donde muchos de ustedes vivirán, sino está hablando de cualquier caso en el que haya copropiedad. Entonces, ¿qué también podría ser en uno de esos casos? Si en el residencial donde ustedes viven, cada quien es dueño de su casa y son copropietarios de las áreas comunes y por alguna razón hay necesidad, podría pedirse la intervención sobre esas áreas comunes. No será lo más frecuente, pero eventualmente podría pasar. Pero más es en otro tipo de cosas. Por ejemplo, somos 3 copropietarios de una finca agrícola. Resulta que uno de los 3 está queriendo aprovechar de la totalidad de los frutos de esa finca, podría pedirse la intervención como para vigilar ahí qué es lo que está pasando y eventualmente asegurar que todos recibamos nuestra parte de los productos de esa finca. Pero el otro caso dice los casos de sociedad. Entonces ya platicamos de cuando el demandado es especialmente una sociedad mercantil. Pero aquí el código en ese segundo párrafo no está haciendo referencia precisamente a ese caso, porque eso queda comprendido en el primer párrafo cuando habla de los establecimientos de naturaleza comercial, sino que está hablando de los casos especialmente de sociedades civiles.
en los cuales existe controversia entre los mismos socios. Entonces, ahí sí, la sociedad mercantil, decíamos, siempre va a ser dueña de por lo menos una empresa mercantil. La sociedad civil no necesariamente. De hecho, lo más probable es que la sociedad civil no sea dueña de una empresa. Y entonces, en ese caso, pues no se pedirá la intervención de una empresa porque no existe. En ese caso, cuando se trata de una sociedad civil, sí podríamos pedir la intervención de la sociedad. Entonces, si por ejemplo, yo soy socio en una sociedad civil y resulta que no me han incluido en la distribución de utilidades o que estoy en desacuerdo con la administración o lo que fuera, yo puedo pedir la intervención de esa sociedad, que se nombre un interventor y en el camino que decide el juez cómo está la situación y eventualmente pues que ordene que me paguen mis dividendos si ese fuera el objeto de discusión o lo que sea que tengamos en pleito en ese caso. ¿Estamos ahí? Ajá. Le soy sincero, no sé. Yo creería que sí. Creería que debería pedirse, pero no tenemos una orden tan específica como la tenemos aquí para el registro mercantil. Yo creo que debería pedirse. Sí. Y bueno, también que lo más probable es de que no existiera una empresa, pero podría darse caso de que existe una empresa dentro de la sociedad civil. Sí. Y entonces se despide la intervención sobre la empresa, no sobre la sociedad civil. Depende de qué es el motivo del pleito, porque si digamos, si usted es el socio de la sociedad civil, valga la redundancia, y tiene un pleito porque no le distribuyen sus utilidades, tal vez lo más conveniente sería pedir la intervención siempre de la sociedad. Ahora, si usted es un acreedor de esa sociedad, pues tal vez le conviene más pedir la intervención de la empresa. Que igual no será lo más frecuente que una empresa, que una sociedad civil sea dueña de una empresa, pero como les digo, podría eventualmente pasar. El plazo de la intervención no tiene plazo. Es que eso es distinto. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de la intervención como medida precautoria, como medida de garantía. Por aparte existe la intervención administrativa. Entonces, ni siquiera está muy claro en la ley, pero de 2 o 3 disposiciones legales extraemos que eventualmente cuando existe un problema en una institución que presta servicios públicos, se puede decretar la intervención. Entonces, por ejemplo, la empresa portuaria Quetzal estuvo intervenida muchos años, creo que esa intervención ya la levantaron. La Dirección General de Migración estuvo intervenida varios años. En algún momento intentaron intervenir el Instituto Nacional de Bosques. En ese caso plantearon, no recuerdo si fue una inconstitucionalidad o un amparo, bajo el argumento de que esa intervención la estaba decretando el presidente y este era un ente autónomo y ya esa intervención no procedió. Y así hemos tenido algún otro par de ejemplos de instituciones públicas que han estado sujetas a intervención, pero es por eso, es una intervención administrativa como para mejorar, valga la redundancia, la administración de la institución, pero no tiene nada que ver con esto que estamos platicando acá. Que de hecho, para efectos de intervención de una dependencia pública yo no le veo sentido, porque si por ejemplo su dirección general de lo que usted quiera está funcionando mal, lo que usted tendría que hacer es cambiar al director general y poner a alguien que la haga funcionar bien. Entonces yo nunca le he visto mucho sentido a la intervención en esos casos. La intervención sí puede funcionar porque estas normas que le digo que permiten la intervención de instituciones que prestan servicios públicos no lo restringe a que la institución sea pública. Entonces, hay instituciones de carácter privado que prestan servicios públicos y ahí tiene más sentido la intervención. Entonces, por ejemplo, usted cuando va a la costa sur pasa pagando un peaje y eso está, en virtud de una concesión, está administrado por una sociedad mercantil. Entonces,
Si hubiera algún problema con la prestación de ese servicio público, por ejemplo, entonces se podría decretar la intervención de esa administración de la autopista, y entonces ahí tiene mucho más sentido. Pero ahí la idea de esa intervención administrativa es siempre como asegurar la prestación del servicio, no una reclamación dineraria que pudiera existir. ¿Bien? En esta sociedad civil se da el caso de que para mí es más rápido que vendan un inmueble o algún auto o algo así para que me paguen lo que me corresponde, en vez de intervenirla, también podría pedirlo o saber de la intervención como en la de otro caso. Lo que pasa es que, vamos a ver, usted dice el dueño, el demandado es una sociedad civil. En ese caso, usted no tiene una norma específica, como tenemos en el artículo 661, que le restrinja el tema solo a la intervención. Lo que pasa es que dependerá de la situación, porque si usted es una persona externa a la sociedad, que simplemente tiene una reclamación patrimonial en contra de la sociedad, yo no le daría objeción alguna para que usted pida el embargo de un inmueble, de un vehículo, o lo que usted quisiera. Ahora, si usted es socia de esa sociedad y el problema es que no le distribuyen sus dividendos, entonces la cosa no camina mucho por ahí, hay que ver el tema de la administración de la sociedad. Exacto. Le podrá servir, además, si usted quiere pedir un embargo sobre un inmueble, lo que usted quiera. Pero es tanto la intervención y el embargo. Sí, porque ahí no tiene algo que lo excluye. Entonces, si quiere, para ver el ejemplo, olvidémonos de la intervención. Pensemos en que usted me va a demandar a mí. Y resulta, no es así, pero resulta que yo soy dueño de 50 bienes inmuebles. Y usted me va a demandar por 10 millones de quetzales. Usted podría pedir el embargo de 20 bienes inmuebles si usted quisiera. A lo mejor el juez le dice, mire, usted me está pidiendo el embargo sobre 20 bienes inmuebles. El juez no va a tener elementos para saber el valor de esos bienes, pero va a decir, tal vez 20 son muchos, le voy a dar el embargo de 10. Y ya después vamos a ver, tendré yo algunos mecanismos como para decirle al juez, señor juez, todavía los 10 inmuebles que usted está embargando son muchos. Aquí le compruebo con estos avalúos que con 5 sería más que suficiente para garantizar ese derecho. Pero lo que voy es que el embargo no necesariamente tiene que restringirse a un solo bien. Usted me podría, por ejemplo, ya siendo más realistas, me podría embargar mi carro, podría embargar el porcentaje legal de mi sueldo. Entonces no tiene que ser solo sobre una cosa, pueden ser más de un bien sobre el cual recaiga el embargo. Entonces lo mismo aquí, como en el caso de la sociedad civil, usted no tiene una norma que le restrinja, usted podría pedir la intervención de la sociedad especialmente para tener en reserva, digamos, los productos de la administración de esa sociedad y además para enterarse de temas sobre la administración de esa sociedad, y además podría pedir el embargo de un bien inmueble porque resulta que desde hace 5 años que no le han pagado sus dividendos y con lo que está de flujo de caja igual no va a ser suficiente. No, eso podría ser bien. ¿Dudas entonces? ¿Algo más sobre la intervención? ¿No? ¿Sí? Entonces, si yo soy el abogado de la parte demandada, cuando digo que no es procedente este tipo de intervención, tengo que decir que sería mejor que solo fuera de este número de bienes. Yo tengo que decirle eso, pues, no solo decirle que... Sí, hay distintos mecanismos, vamos a ver, por el orden. Cuando yo pido medidas precautorias, a usted no le preguntan. El juez las decreta, se ejecutan y hasta después usted se entera de que las medidas precautorias fueron ejecutadas. Entonces, en el caso del ejemplo, yo pido el embargo sobre 20 bienes inmuebles, me dan el embargo sobre 10, usted no está enterado de nada de esto, usted no le preguntaron. Ya después usted tendrá distintos mecanismos, y vamos a platicar un poco al respecto, tendrá distintos mecanismos para liberar todos esos bienes o algunos de ellos según la situación. Y entonces, platiquemos ya de la última, por lo menos de la última de las 6 que contempla el código en esta parte, que son las providencias de urgencia.
Esto lo regula el código en su artículo 530 y es una medida puramente marginal que funciona solo como pura excepción. Cuando ninguna de las demás me sirve, yo pido estas providencias de urgencia. Entonces dice, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores. Es decir, si estamos en los casos regulados en los artículos anteriores, yo pido lo que me señalen los artículos anteriores. Es decir, si mi derecho se garantiza adecuadamente con un arraigo, pues pido el arraigo. Si se garantiza adecuadamente con un embargo, pido el embargo. Si se garantiza con una intervención, pido la intervención. Si se garantiza con una anotación de demanda, pido la anotación de demanda. Y si se garantiza con un secuestro, pido el secuestro. Ahora, si ninguna de esas 5 me sirve, a eso se refiere esta primera parte, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, ya vamos a ver que hay por ahí algunas otras dispersas en la legislación. Si no me sirve ninguna de estas 5, y no me sirve ninguna de las que están dispersas en la legislación, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia, que según las circunstancias parezcan más idóneas. Es decir, puede pedir cualquier cosa que a usted se le ocurra. Obviamente, el juez calificará la idoneidad de eso que usted le está pidiendo para ver si se lo otorga o no. Pero ya está usted en libertad de pedir cualquier otra cosa porque lo que estaba expresamente previsto en la legislación no le servía. Las que parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, vamos a ver algún par de ejemplos de providencias de urgencia. Estos son puros ejemplos. Como les digo, puede ser cualquier otra cosa que les asegure a ustedes su derecho cuando no les funcione ninguna de las que están expresamente previstas en la ley. Todos estos ejemplos que vamos a ver aquí son ejemplos de la vida real. Las providencias de urgencia son muy poco frecuentes en la práctica, porque la idea siempre en la ley es tratar de abarcar la totalidad de casos posibles, o por lo menos la mayor cantidad de casos posibles. Y lo normal será que con alguna de las 5 que están expresamente previstas en la ley, o con alguna de las que están dispersas en la legislación para casos más específicos, mi derecho quede asegurado. Y solo para casos muy excepcionales en los que nada de eso me sirve, entonces nos quedan las providencias de urgencia. Entonces son poco frecuentes en la práctica, pero sí hay algunos ejemplos. Entonces dice aquí, primer ejemplo, se demanda la nulidad de la asamblea de accionistas en la cual se nombró un administrador único. En una sociedad se convoca una asamblea de accionistas, en esa asamblea se nombra un administrador único y están demandando la nulidad de esa asamblea. ¿Eso qué quiere decir? Que si es nula la asamblea, también es nulo el nombramiento de ese administrador. Pero si esperamos a que se discuta todo el proceso, ese administrador va a estar representando a la sociedad mientras tanto. Entonces, como providencia de urgencia, se pide la suspensión del nombramiento. Otro ejemplo, se demanda la nulidad de una convocatoria a asamblea de accionistas, un acto todavía anterior. Ya no es la asamblea en sí misma lo que estaba malo, sino es la convocatoria no le hicieron bien. Entonces, como providencia de urgencia, se pide la suspensión de la celebración de la asamblea. Para que la asamblea pudiera llevarse a cabo, sería necesario o que estén todos constituidos para que sea una asamblea totalitaria, o que la convocatoria se haya hecho en la forma que establece la ley. Si la convocatoria no se hizo en la forma que establece la ley, pues si se permitiera que la asamblea se lleve a cabo, luego resulta que la asamblea también sería nula. Entonces, para evitar tener que demandar la nulidad de la convocatoria y después la nulidad de la asamblea, pues podríamos pedir que se suspenda esa celebración de la asamblea. Otro ejemplo, estando vigente un contrato de distribución exclusiva en un territorio, se otorga otro contrato de distribución para el mismo territorio a un distribuidor distinto. Se demanda, obviamente el distribuidor que se vio afectado demanda la nulidad de ese negocio jurídico
y como providencia de urgencia pide que se le prohíba al segundo distribuidor distribuir esos productos. Entonces tenemos por ahí 3 ejemplos de providencias de urgencia. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas alguien? ¿Qué manda? Ajá. ¿Nulidad? La nulidad, ajá, y de la asamblea, no todos efectos, se puede solicitar también que todo lo pasado por el administrador durante el tiempo de y que se celebró la asamblea hasta ese momento, también que como cancelado, por decirlo así, o cómo se procedería en ese como caso. Pues mire, volvemos al límite que le establece a las providencias de urgencia el mismo artículo 530 del Código. Dice que usted puede pedir las medidas que parezcan más idóneas para asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, si yo estoy pidiendo la nulidad de la asamblea, los efectos de la decisión sobre el fondo abarcan solo hasta lo que se haya decidido en esa asamblea. En este caso lo único que se decidió fue nombrar a este señor, pues eso será lo que quedará sin efecto. Ahora, si mi demanda es, el ámbito de mi demanda, mi pretensión es más amplio, yo estoy pidiendo, por ejemplo, la nulidad de esa asamblea y además la nulidad de un contrato de compraventa del negocio jurídico, de un contrato de compraventa, porque lo llevó a cabo este supuesto representante de la sociedad y resulta que no tenía facultades, entonces podré pedir también algún tema relacionado con ese negocio jurídico. Entonces, más que pedir que quedara en suspenso, podría pedir la anotación de demanda sobre la finca que hubiera sido objeto de ese negocio jurídico. Pero, le insisto, el ámbito que va a abarcar esa providencia de urgencia me lo da cuál es el ámbito que abarca mi misma pretensión, porque lo único que me va a permitir la providencia de urgencia es asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo de aquello que yo mismo estoy pidiendo. Entonces, un ejemplo claro, que también es un ejemplo de la vida real, de un caso en el que no procedería una providencia de urgencia, para que vean, puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurra, siempre que asegure o tienda a asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, en este caso era alguien que estaba demandando una cantidad de dinero por lo que fuera. Le estaba demandando esta cantidad de dinero a una sociedad y esta sociedad se dedicaba a la exportación. Entonces, como providencia de urgencia en ese caso, pidieron que se le prohibiera exportar los productos a esta sociedad. Entonces ahí de ninguna manera se estaba tratando de asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo. Y lo que se estaba tratando de hacer es presionarlo económicamente, porque si no podía exportar, pues no podía ejercer su actividad e iba a quebrar el demandado. Entonces el juez en ese caso denegó la providencia de urgencia solicitada con total razón, porque la providencia no estaba orientada a proteger o a asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo, sino simplemente a presionar al demandado. ¿Sí? Un caso de una entidad que exportó ciertos productos vencidos y nosotros éramos la entidad dueña de la marca de los productos que se están distribuyendo vencidos. Mi pregunta es, como igual lo dijo usted en el caso que acaba de plantear, ahí también se puede solicitar como providencia de urgencia la no distribución de los productos vencidos por el daño del consumidor y por el desprestigio que se causa y porque la demanda de comercio. Totalmente lo podría pedir. El problema, como usted me lo plantea, es que esa sociedad ya los había exportado. Sí. Entonces, pero para que no siguiera exportando. Pues que no los siga exportando, perfectamente se puede pedir. Pero, por ejemplo, si los exportaron, ya están en México, y usted quisiera que no se distribuyan en México, pues no puede simplemente llevarse su oficio de acá y entregárselo a quien quiera en México,
sino que tendría que seguir todo un procedimiento con un suplicatorio, etcétera, y mientras eso pasa, pues ya se vendieron en México, ya los consumieron y no le va a funcionar la medida. Pero si los bienes todavía estuvieran aquí y la sociedad esta lo que tiene o el demandado este lo que tiene es la intención de exportar, pues ahí se puede pedir la Y providencia. de igual forma, desde mi punto de vista, en este caso se pide también interpositar en el que se depositen el producto, la mercancía. También depende de cada caso. No necesariamente, porque aquí lo que usted está pidiendo es una prohibición de exportación, nada más. Entonces, ¿cómo materializa esa prohibición de exportación? Podría pedir simplemente que se le oficie a este demandado, indicándole que tiene una prohibición de exportar, que se le oficie además a la Superintendencia de Administración Tributaria para que no permita la exportación de sus productos, y se acabó. Ahora, si además usted quiere retirar de la posesión del demandado, exactamente, si quiere retirar de la posesión del demandado esos bienes, pide el secuestro. ¿Qué más? ¿Y a mí me importaría que afecte la marcha normal de la empresa mercantil? Porque así como el ejemplo que usted dio, Ajá. era una empresa exportadora y se pidió la providencia de urgencia que no le dejaran exportar. Sí, en ese caso lo denegaron, porque no estaba tratando de asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo. Pero si vemos el último ejemplo que teníamos acá en esta presentación, el distribuidor que es distribuidor exclusivo en el territorio y a pesar de eso le otorgan la distribución a alguien más. En ese caso lo que pide él como providencia de urgencia es que se le prohíba a ese segundo distribuidor distribuir esos bienes en el territorio. Entonces en ese caso sí se está afectando la marcha normal de la empresa, pero se está afectando bajo el entendido de que existió una infracción al primer contrato y que como consecuencia de esa infracción al primer contrato el segundo contrato es nulo. Obviamente pudiera ser que todo esto sea mentira, o sea, que carezca de fundamento, para decirlo en términos más técnicos. Podría ser que todo esto carezca de fundamento y que, por ejemplo, no exista esa cláusula de exclusividad en el primer contrato de distribución, o que hubiera estado en el contrato original, pero después modificaron ese contrato y la cláusula dejó de existir, o que por cualquier razón esa demanda vaya a ser declarada sin lugar. Entonces ahí van a haber daños y perjuicios. Para eso se constituye en estos casos una garantía y de eso ya vamos a platicar en un momento. ¿Dudas con las providencias de urgencia? ¿Algo más? Entonces dice aquí que tenemos también medidas de garantía reguladas en otras disposiciones legales. Y casos de esos encontramos muchísimos en la legislación. Aquí solo vamos a citar un par de ejemplos. La pensión alimenticia provisional contemplada en el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si a mí me demandan la fijación de una pensión alimenticia, dentro del trámite de ese proceso, el juez tiene que fijar una pensión alimenticia provisional. Obviamente porque el niño o la señora que esté demandando no se puede quedar esperando 2 o 3 años a que termine el proceso sin comer, de algo tendrá que vivir, y entonces se constituye en esos casos una pensión alimenticia, y eso en el fondo es también una medida precautoria. Otro ejemplo, en la competencia desleal. En la competencia desleal el Código de Comercio establece distintas medidas específicas que se pueden solicitar. Entonces dice providencias cautelares. Entablada la acción de competencia desleal, el juez podrá disponer las providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del público consumidor y de los competidores, siempre que el actor otorgue la debida garantía. Dichas providencias pueden consistir en la incautación preventiva de la mercadería infractora, la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la realización de los actos de competencia desleal. Ya cosas distintas a lo que teníamos en esta parte final del Código Procesal Civil. En la Ley de Propiedad Industrial, en sus artículos 186 al 195, tiene varias otras medidas precautorias que se pueden solicitar. En el divorcio y la separación, el artículo 427 del Código establece algunas disposiciones que puede adoptar el juez, que aunque no las trata bajo ese nombre
la ley, en el fondo, son también medidas precautorias. Al darle curso a la solicitud, el juez podrá decretar la suspensión de la vida en común, determinará provisionalmente quién de los cónyuges será a cargo de los hijos y cuál será la pensión alimenticia que a estos corresponda, así como la que deba pagar prestar el marido a la mujer si fuera el caso. También podrá dictar todas las medidas que estime convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer, y luego a quien le quedan confiados los hijos. Final del mismo artículo, los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentran en su poder. Todo eso son también medidas precautorias. Y así encontramos algunas otras dispersas en la legislación. ¿Qué manda? En el caso de la competencia desleal en propiedad intelectual, se aplican las medidas precautorias, las que están contempladas en la ley 3. Así es. No las que establece la competencia desleal en No, materia de... es que si vamos a la historia, el Código de Comercio, cuando se emitió el Código de Comercio no existía la Ley de Propiedad Industrial. La Ley de Propiedad Industrial es casi 30 años posterior. Entonces el Código de Comercio regulaba todos los actos de competencia desleal. Si usted ve aquí en un par de artículos antes de este que leímos, dice actos desleales, el 363. Hay algunos que son temas puramente comerciales. Por ejemplo, dice, se declaran actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes actos. Primero, engañar o confundir al público en general o a personas determinadas mediante... A este código le hace falta una página. ¿Quién tiene un código de comercio de ustedes que no sea de estos? Gracias. Engañar o confundir al público en general o a personas determinadas mediante el soborno de los empleados del cliente para confundirlo sobre los servicios o productos suministrados. Entonces ahí, gracias, ahí no tiene intervención la Ley de Propiedad Industrial, es un tema puramente mercantil y entonces se sigue rigiendo por el Código de Comercio. Pero por ejemplo, veamos el inciso segundo: perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir deberes contractuales para con el mismo mediante a uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos. Ahí ya estamos hablando de temas de propiedad industrial y actualmente ya no nos regimos por el Código de Comercio, sino nos regimos por la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, de la misma forma, en ese caso, la demanda se regiría por la Ley de Propiedad Industrial. La vía procesal es distinta, por ejemplo, porque en ese caso sería juicio oral, en el otro sería juicio sumario, y las medidas precautorias se rigen por estos artículos que tiene aquí la Ley de Propiedad Industrial, que al final de cuentas son parecidos. Lo que tiene es que tiene más variedad, pero más o menos va por la misma línea, las medidas precautorias que se pueden solicitar. Finalmente, entonces, tenemos que todo lo que estuvimos viendo acá, bajo el título de providencias cautelares, decíamos, hay algunas reguladas en el título quinto del Código, en el título primero del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas las tenemos divididas en dos: la seguridad de las personas, las medidas de garantía, y esas medidas de garantía, las 6 que ya platicamos. Las reguladas en otras disposiciones legales, pues en cualquier lugar en donde haya regulación sobre medidas precautorias. Y dice que todo esto, sean las del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil o las que estén por ahí dispersas en la legislación, se pueden pedir antes de la demanda o con la demanda. Antes de la demanda, dice acá, cuando la naturaleza de la medida lo permite. Entonces, pues dependerá de esa naturaleza de la medida para ver si se puede pedir la medida precautoria antes de la demanda o no, porque por ejemplo la pensión alimenticia provisional está establecida específicamente para el trámite del juicio de fijación de pensión alimenticia o del juicio de divorcio. Entonces en ese caso creería yo que no procedería pedirla antes de la demanda. Vimos por ahí también alguna discusión respecto a si la anotación de la demanda se podría pedir antes de la demanda o solo con la demanda. Ya les dije yo mi opinión, que yo considero que sí se puede pedir antes de la demanda, pero por ahí en la práctica eso podría ser sujeto a discusión. Fuera de eso, la regla general es
Usted su medida la puede pedir antes de la demanda o la puede pedir con la demanda. Si la pide antes de la demanda, eso será lo que en la práctica se conoce como los procesos cautelares. Un expediente que se abre con el único objeto de que el juez otorgue la medida, se ejecute la medida. Nada más, ahí no se discute la controversia, el juez no soluciona la controversia, eso será para el proceso futuro. Y luego, si se piden con la demanda, es lo que conocemos como medidas precautorias. Entonces, solo me interesa regresar aquí. Es el nombre que utiliza la legislación, por lo menos en este libro quinto del Código. Todo esto lo comprende bajo el título de providencias cautelares. Entonces, bajo ese gran grupo de providencias cautelares, tendríamos, según el momento en que se pidan, dos categorías. Lo que se conoce como procesos cautelares se piden antes de la demanda, y lo que se conoce como medidas precautorias si se piden con la demanda. Ojo, en cuanto a la denominación, ya lo platicamos en alguna oportunidad, providencias cautelares no es sinónimo de providencias de urgencia. Las providencias de urgencia, nos fuimos muy atrás acá. Vamos a ver. De todo esto que son las providencias cautelares, las providencias de urgencia son solo, ya por supuesto no se alcanza a leer aquí, pero son la última de los tipos de medidas de garantía que contempla específicamente el Código. Aquellas que solicito cuando no me sirve específicamente ninguna de las otras que están previstas en la legislación. Fuera de eso, entonces, puedo utilizar la denominación de providencias cautelares y, más específicamente, si lo pido antes de la demanda, como procesos cautelares o procesos precautorios, y si lo pido con la demanda, como medidas precautorias. ¿Dudas de algo de este tema? Sí, de este tema sí vamos a revisar los memoriales que hicimos de este. ¿Algo más? Bueno, entonces todavía nos quedan varios aspectos de esto de las medidas precautorias. Vamos a hablar ahora sobre la fijación de la garantía. No sé si se ve mejor con la luz prendida esto. No se ve peor. Bueno. Entonces, dice acá la garantía en las medidas de garantía. Y como suena medio o bastante redundante el título, pues tratamos de, esto supuestamente es un billete, es el dibujo que da la computadora, no lo hice yo, no me echen a mí la culpa. Y esto es el mallete, el martillito del juez. Entonces, para hacer la separación de que aquí, en esta primera línea, estamos hablando de la garantía, el dinero que hay que presentar, no necesariamente dinero, pero el patrimonio con el cual se garantiza. ¿Qué pasa si luego mi proceso no es declarado con lugar o algunos otros supuestos? Y cuando hablamos aquí de las medidas de garantía, pues cualquiera de todas estas medidas de garantía que me pueda otorgar el juez, ya sea como medida precautoria solicitada dentro de una demanda y otorgada dentro del proceso propiamente dicho, o como proceso cautelar solicitada antes de que exista la demanda. Entonces, tenemos en principio una regla general. Nos vemos al artículo 531 del Código. Y ahí dice: de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Habla aquí de providencia precautoria, es decir, tanto como proceso cautelar antes de la demanda como
si la solicito como medida precautoria con la demanda. De todas, queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen. Y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca del asunto. Entonces, la regla general en principio es, para que a mí me otorguen una providencia precautoria, sea con la demanda o sea antes de la demanda, tengo que prestar una garantía. Esa es la regla general, que tiene muchísimas excepciones, pero esa es la regla general. Esta garantía, cuando la acción que va a intentar se fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá el 20% de dicho valor. Es decir, si yo reclamo 1.000.000 de quetzales, la garantía que tengo que prestar tiene que estar entre 100.000 y 200.000 quetzales a decisión del juez. Cuando fuere por cantidad indeterminada, que es la nulidad de un negocio jurídico, por ejemplo, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado. Y esto es importantísimo, esta última parte que estamos viendo en este momento del 531, es importantísima especialmente para efectos del contenido de sus memoriales estos que ustedes trabajaron. En esos memoriales tengo que cumplir específicamente con esto. Yo a ese memorial incluso le agregaría un párrafo que dijera, más o menos, de conformidad con el artículo 531, señor juez, a usted le indico, con claridad y precisión lo que voy a exigir del demandado, tal cosa, la cuantía de la acción, tal cosa, el título de la acción, tal cosa. Entonces, para que quede establecido que estoy cumpliendo con eso. Entonces dice que está obligado primero a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. Voy a promover un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico, voy a promover un juicio ejecutivo reclamando la cantidad de 200.000 quetzales, etc. Fijar la cuantía de la acción si fuera el caso, pues eso es de valor indeterminado o es de valor determinado y su valor son los 200.000 quetzales. Y indicar el título de ella. Aquí por título no se refiere a título ejecutivo, porque no necesariamente el proceso futuro va a ser un proceso de ejecución, puede ser un proceso de conocimiento. Entonces se refiere a título como uno de los elementos de la acción, sujetos, objeto y causa. Causa es sinónimo de título y entonces estamos hablando de los hechos. Es decir, le tengo que indicar al juez un breve resumen de cuáles son los hechos en los que voy a fundar esa demanda. Entonces, partiendo de esto, de que la regla general es que yo siempre debo constituir una garantía para que me otorguen una providencia precautoria, entonces tenemos aquí las 6 providencias precautorias que contempla o las 6 medidas de garantía, que contempla específicamente el código. Entonces dice aquí, arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. Y en cuanto a la prestación de la garantía, tenemos 3 distintos momentos. Los 2 primeros creo que ya los tenemos más o menos claros. Si pido la providencia antes de la demanda, o si como proceso cautelar, si la pido con la demanda como medida precautoria, y luego la columna de la derecha dice garantía a solicitud del demandado. Entonces, vamos a ir viendo primero las 2 primeras columnas y luego vamos a llegar a el porqué de la tercera. Entonces, antes de la demanda, siempre, en cualquiera de las 6, yo tengo que constituir una garantía para que esa medida precautoria sea efectiva, porque ahí aplico la regla general que acabamos de leer en el artículo 531, no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. En ese caso, cuando la pido antes de la demanda, no hay excepción a la regla. Esa es la regla, siempre tengo que constituir una garantía. Por eso es una de las razones por las que no es muy frecuente ver que las medidas de garantía se pidan antes de la demanda, porque en esos casos siempre voy a tener que constituir garantía. Si la pido con la demanda, no siempre, entonces se vuelve un poco más interesante el tema. Luego dice que si la pido con la demanda, tengo 3 casos en los que definitivamente no tengo que constituir garantía, que son el arraigo, la anotación de demanda y la intervención. Porque el 532 sigue diciendo, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. En esos 3 casos no tengo que constituir garantía, la pido en mi demanda, el juez la decreta y se acabó. No hay garantía que constituir. Luego tenemos el embargo y el secuestro. Y en esos 2 casos dice no si está establecido en la ley o la demanda se funda en prueba documental.
porque sigue diciendo el 532, tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes. Si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, que normalmente no va a ocurrir esto, pero dice, o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Y en la práctica es muy poco frecuente ver casos en los cuales no existe prueba documental. Y como dice el artículo 107 del código, que esa la tengo que acompañar a mi demanda, pues lo normal será que también en el caso del secuestro y el embargo estemos en esta excepción a la regla. Yo acompaño documentos a mi demanda, con base en esos documentos el juez establece que la medida es procedente y al haberla solicitado con la demanda tampoco tengo que constituir garantía en esos casos. Y finalmente, en las providencias de urgencia, siempre, ahí no tenemos excepción a la regla. Y eso tiene su lógica, porque como es algo tan imprevisible, no está previsto en la ley, podría ser cualquier cosa y podría ser algo que eventualmente sí afecte al demandado. Entonces la ley dejó establecido que en esos casos siempre voy a tener que constituir garantía. Por eso es que cuando hablaba con su compañera ahí al fondo del ejemplo del contrato de distribución, en el cual era con cláusula de exclusividad y resulta que luego le dieron la distribución a alguien más, se pidió en ese caso como providencia de urgencia que se le prohibiera al segundo distribuidor distribuir esos productos. El juez otorgó esa providencia de urgencia, pero también exigió que se constituyera una garantía, porque qué tal si le prohibimos a ese segundo distribuidor que distribuye esos productos durante 5 años y luego resulta que la demanda es declarada sin lugar. Pues obviamente ahí habrán altísimos daños y perjuicios que garantizar. Y finalmente tenemos esta columna de la derecha que dice garantía a solicitud del demandado. Más o menos les voy a tratar de explicar antes de que leamos la norma de qué estamos hablando acá. Aquí estamos hablando del supuesto en el cual, con base en esta columna del centro, pedí mi medida precautoria con la demanda y como la ley establece estas excepciones a la regla, el juez no me pidió que constituyera garantía. Me otorgó mi medida precautoria, se ejecutó la medida precautoria y ahora el demandado se enteró de la existencia del proceso y se enteró también de la existencia de la medida precautoria. Entonces, ahora el demandado dice, señor juez, usted otorgó esta medida precautoria, ahora le pido que le fije una garantía al actor para mantener la medida precautoria, que es distinto a lo que pasaba en las dos primeras columnas, porque en las dos primeras columnas la garantía era para ejecutar la medida precautoria, es decir, si no hay garantía no se ejecuta la medida precautoria. En estos casos de la última columna ya la medida precautoria fue decretada, fue ejecutada y la garantía es para mantenerla viva. Entonces dice el siguiente párrafo del 532, sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le roguen si fuere absuelto. Si la garantía no se presta en el término y monto señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Entonces, solo en estos 4 casos, porque son los que menciona aquí este párrafo: anotación de demanda, embargo, secuestro e intervención. Pedí mi medida precautoria, el juez la decretó, se ejecutó, luego el demandado se entera y dice, señor juez, yo quiero que este actor constituya una garantía para mantener vigente la medida precautoria. El juez dice, ¿cómo no? Le fijo a este actor una garantía de 100,000 quetzales y le fijo 5 días para que la constituya. Si la constituyo, la medida precautoria sigue vigente, si no la constituyo, se levanta. Luego, en esta parte, la norma solo menciona 4 de las medidas de garantía, no menciona el arraigo. Entonces, en el arraigo, el demandado no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad muy fácil en la mayoría de casos de simplemente constituir un mandatario y con eso se levanta la medida. Y luego, en las providencias de urgencia dice aquí, no por innecesario. ¿Por qué?
porque se haya pedido la medida antes de la demanda o se haya pedido con la demanda, siempre va a existir una garantía, entonces ya no hay necesidad de que el demandado la pida después. ¿Alguien se perdió por aquí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? Una pregunta, la garantía, digamos, por excelencia, entonces, es una fianza. Sí, que la ley no lo establece de esa forma, es decir, la ley no le da preferencia, pero en la práctica es lo más cómodo, digamos. Es más barato y es menos perjudicial para usted que las otras posibilidades. Entonces, yo me atrevería a decir que en la totalidad de casos en los que hay que prestar una garantía, se hace a través de una fianza. Pero tengo una duda. Ajá. En el momento cuando es por valor indeterminado, Ajá. ahí yo no le puedo como hacer ninguna sugerencia al juez o algo así de cuánto tendría que ser, sino que dejarlo a su vida. Yo diría que incluso es recomendable que sí le haga una sugerencia, porque entonces si usted simplemente le dice al juez este asunto es de valor indeterminado, a lo mejor le fija una garantía que resulta ser excesiva para aquello que usted está reclamando. También pudiera ser que usted tenga suerte y sea la inversa, que le fije una garantía muy baja, pero para no correrse el riesgo, lo mejor sería hacerle una sugerencia al juez de cuál es la importancia del asunto y por qué la garantía debería ser en un determinado monto. Y en eso sería yo explicarle los hechos que en este artículo y más este artículo que lo que considera conveniente es tal monto y así. Ajá. Y en las peticiones sería Ahí solo le pide que le fije la garantía y al juez... sin hacer alusión a de que así es. lo que yo le digo. Así es. ¿Usted quería decir algo? Señorita Fiam. ¿No? Me surgió otra duda. Con la demanda se refiere a que ya está dentro del proceso, o sea, no necesariamente con el memorial de demanda, puede ser una solicitud posterior. Puede ser una solicitud posterior. La ley dice con la demanda, pero sí es perfectamente admisible que sea una solicitud posterior. Okay. Y entonces, por ejemplo, si yo solicito una providencia de urgencia, una solicitud posterior a la demanda, en esa resolución se decreta la providencia de urgencia, pero previa a constituirla o validar los oficios, que se construya esta fianza. Así es. Entonces dice acá, no sé por qué está como oscuro esta cosa, secuencia de la prestación de garantía y ejecución de la medida. Cuando la medida se solicita previamente a la demanda, porque cuando se solicita con la demanda, pues funciona un poco distinto, y vimos que en la mayoría de casos, salvo en las providencias de urgencia, no hay que constituir esa garantía. Por supuesto, en el caso de las providencias de urgencia funcionará la misma secuencia hasta que vamos a ver acá. Entonces, bueno, aquí se me mataron porque era parte de la gracia de la presentación, eran los colores, pero aquí no se distingue la diferencia de colores en esto. Entonces tenemos tres momentos o tres actos distintos que son relevantes en todo este tema. El otorgamiento de la medida es una cosa, la fijación, el tema de la garantía es otra cosa, y ese tema de la garantía lo subdividimos en la fijación de la garantía, la constitución de la garantía y la acreditación ante el juez de que ya se constituyó esa garantía, y la ejecución de la medida, que también lo subdividimos en dos partes, que el juez me otorgue los oficios o despachos que sean necesarios y que se ejecute la medida propiamente dicha. Si fuera, por ejemplo, un embargo en el registro de la propiedad, que efectivamente el registrador anote ese embargo. Entonces dice acá, solo veamos si apagando esto se ve, no, de todos modos se ve igual de mal. Entonces dice que el interesado pide el otorgamiento de la medida, la fijación de la garantía que debe prestar el propio solicitante para que se haga efectiva la medida, y los oficios o despachos que sean necesarios para hacerla efectiva. Todo eso lo pido yo en esta solicitud inicial, en donde estoy promoviendo ese llamado proceso cautelar. Entonces, si fuera, por ejemplo, un embargo, lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo antes de la demanda,
presento mi memorial para que se forme ese expediente con el único objeto de que me otorguen ese embargo. Entonces, cumpliendo con la estructura de la demanda, cumpliendo con lo que dice el artículo 531 de los 3 requisitos que debo incluir ahí, ya cuando lleguemos a la parte de la petición, yo le pediría al juez que me decrete el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, por ejemplo. Luego le pediré al juez que fije la garantía que debo constituir para efectos de que se ejecute esa medida, y luego le pediré que una vez acreditado que ya cumplí con constituir esa garantía, me libre, en este caso, el despacho al registrador de la propiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, importante, yo mismo le tengo que pedir al juez que me fije la garantía. Siguiente, dice que en su primera resolución el juez decreta la medida. La medida no la decreta hasta después de que ya se constituyó la garantía, la medida la decreta de entrada. Entonces el juez en su primera resolución dirá, se decreta el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal. Pero vamos a medias. Si fuera esto pedido con la demanda, en su primera resolución el juez dice, se decreta el embargo sobre la finca, libre es el despacho. De una vez las dos cosas. Aquí me lo parte en dos. Entonces me dice, le decreto el embargo sobre la finca, pero para efectos de que sea efectivo ese embargo, no le doy sus despachos hasta que usted constituya esta garantía. Y la garantía va a ser por este monto. Entonces el juez en su primera resolución decreta la medida y fija la garantía que debe prestarse para hacerla efectiva. Siguiente cuestión, el interesado, yo como solicitante, constituyo la garantía. Hablábamos aquí con su compañero que lo normal va a ser que lo haga mediante una fianza. Puedo constituir una prenda, puedo constituir una hipoteca, podría depositar el total del dinero en la tesorería del organismo judicial, salud, pero todos esos son muy poco prácticos. Aparte de que es más engorroso el tema, perjudica más mi bolsillo como demandante. Entonces, en casi la totalidad de los casos, lo que voy a hacer es ir a comprar una póliza de fianza, que actualmente se llama seguro de caución, no sé por qué le incluyeron ese cambio, pero en fin, ahora se llama seguro de caución. Entonces voy, compro mi seguro de caución y pues entonces ya tengo constituida la garantía. Ahora le tengo que acreditar al juez que ya cumplí con lo que me ordenó. Entonces dice, el interesado acredita ante el juez haber constituido la garantía. En el caso del ejemplo, presento un memorial acompañando la póliza de fianza, seguro de caución. Entonces, yo presento un memorialito sencillo donde le digo al juez, señor juez, en su resolución de fecha tal, usted ordenó que se constituyera garantía por un monto de 100,000 quetzales para hacer efectiva la medida precautoria. Ya fue constituida la garantía mediante la póliza esta del seguro de caución y aquí se lo acompaño. Y entonces, en mis peticiones será que se tenga por cumplido el haber constituido la garantía y que me libre mi despacho en este caso. Entonces dice, el juez en su resolución tiene por constituida la garantía y ordena librar el oficio o despacho correspondiente. En el caso del ejemplo, el juez ordena librar ese despacho al registro de la propiedad. Siguiente, el juez me da mi despacho, oficio si fuera el caso, en este caso es un despacho, el juez libra el oficio o despacho correspondiente. Y luego el interesado presenta el oficio o despacho donde corresponde y se ejecuta la medida. En el caso del ejemplo, llevo mi despacho al registro de la propiedad, pago los honorarios del registro, espero una semana o 3 días o lo que sea a que el registro lo opere y entonces ya quedó ejecutada la medida precautoria. Entonces, pues tenemos aquí ya disgregados estos 3 elementos interesantes de los que hablábamos al principio. El otorgamiento de la medida, que yo lo pido desde la solicitud inicial y el juez me lo decreta desde la primera resolución. El tema de la garantía, que se empieza a tratar desde la solicitud inicial, pero se va haciendo en distintas etapas. Yo pido desde mi solicitud inicial que me fijen la garantía, el juez desde su primera resolución me fija la garantía, luego tengo que ir a ver cómo constituye esa garantía, luego se lo tengo que acreditar al juez. Y luego la ejecución de la medida. Cuando ya todo esto pasó, entonces el juez me da mi oficio o mi despacho, lo llevo a donde lo tenga que llevar y a la medida precautoria quedó ejecutada. ¿Dudas de esto? Si yo no lo cuido, Si usted no, ¿qué, perdón? si yo
tenía, él ahora sí me la va a dar. Podrían pasar dos cosas, podrían pasar tres cosas en realidad. Podría pasar que el juez le deniegue la solicitud por no formularla conforme a derecho. Normalmente así resuelve el juez cuando usted no lo hace bien, sin explicar mayor cosa, pero sería porque usted no pidió que le determinaran el monto de la garantía que tiene que constituir. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería que el juez diga, pues bueno, sí la pidió y la ley lo que ordena es que yo fije una garantía. Entonces, aunque no me la pidió, se la fijo. Eso podría llevar a un problema, porque pudiera ser que la otra parte impugne esa resolución, en el entendido de que no hay congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Usted no pidió que le fijaran la garantía y el juez se la fijó. Entonces, eventualmente, esa impugnación podría ser declarada sin lugar y se queda usted sin su medida precautoria. Y la tercera posibilidad pudiera ser que el juez, usted no pidió que le fijara la garantía, el juez no le fija la garantía y le decreta su medida precautoria, le da su despacho de una vez para que usted vaya y lo haga efectivo, pero después cuando la otra parte se entere de esto va a decir, señor juez, aquí el procedimiento no está bien, aquí antes de ejecutar la medida precautoria se tuvo que haber constituido la garantía, no se constituyó, impugno todo esto, todo queda sin efecto y se queda usted sin su medida precautoria. Entonces, pues no solo por cuestiones de técnica, sino por cuestiones de conveniencia, aunque le va a afectar su bolsillo porque va a tener que ir a comprar usted su póliza de defensa, no usted sino su cliente, pues siempre tendría que formular esa petición porque garantiza la estabilidad de la medida en el transcurso del tiempo. ¿Sí? ¿Algo más?